La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Aquí está Óscar Rolando Castro. Óscar Rolando, Ajá, sí, nombre de telenovela. Óscar Rolando. El protagonista, solo que ahora es del Ministerio de Trabajo. Ministro de Trabajo Rolando Castro aquí con nosotros. Bienvenido, ministro. Gracias. Por lo general, siempre Rolando Castro, ¿verdad? Lo de Óscar casi nunca. Casi nunca, sí. Sí, bienvenido. Solo la familia. Pero sí, ese es mi nombre, Óscar Rolando Castro. Ay, que aquí lo encontré en internet. Bienvenido. Teníamos quizá como un año, porque me recuerdo que creo que fue a Bambú, ¿verdad? Cuando estuvimos la cabina en Bambú, sí. Ahí estuvo el ministro con nosotros conversando un poco más de un año, así que qué bueno verlo, ministro. Y gracias por haber aceptado la invitación a nuestra entrevista. Estamos aquí tecniqueando los temas relativos, antes de ir al aire, hay cerca de 1 millón de trabajadores que son asalariados, registrados en el último... Que tienen trabajo formal. Que tienen un trabajo formal en El Salvador. Exactamente así se conocen, como trabajadores en el mundo de la formalidad. Y luego tenemos los trabajadores independientes por cuenta propia, pero trabajadores formales en El Salvador, la planilla registró al 31 de diciembre del año pasado 970,000 trabajadores, casi cerca del millón. 970,000. Sí. ¿Y cómo está, digamos, esa relación laboral, trabajador, empleador, en cuanto a lo que... porque todos tenemos obligaciones, responsabilidades que cumplir, ¿verdad? En estas relaciones laborales, a nivel general en el país. Yo creería que en términos generales tenemos muy buena relación. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo, era un Ministerio de Trabajo literalmente con poca credibilidad. Es más, voy a decir algo que por primera vez lo digo en público. Yo, siendo un dirigente sindical de toda una vida, nunca utilicé el Ministerio de Trabajo porque nunca creí en él. Y ese era como el panorama global que se tenía. Cuando nosotros llegamos encontramos que en efecto había mucha impunidad laboral. Y lo que hicimos es, bueno, cuando uno revisa quiénes han sido los ministros de trabajo, actualmente cuando uno se reúne con los grupos empresariales, los exministros de trabajo de El Salvador aparecen como asesores del sector privado. Y digo porque en el Consejo Superior del Trabajo, cuando llego, la primera línea están los empresarios y en la segunda línea están los asesores y ahí están los exministros de trabajo. Era obvio que un poco el tema de impunidad laboral podía existir. Hoy que nosotros llegamos, dimos, bueno, pero si nosotros hacemos y le damos vuelta a la balanza, también no dejaríamos de estar siendo injustos, porque el Estado no se debe poner en función de un sector. El Estado es el gran árbitro para poner las reglas claras. Entonces lo que hemos hecho es equilibrar la balanza. Lo que hemos dicho, empresarios son los principales actores que accesan al Ministerio de Trabajo y trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a equilibrar la balanza y todo vamos a marchar en el marco de la ley. Así que eso, hemos llegado a un acuerdo colectivo quizás del 95% con todos los empleadores que han logrado entender que la ley debe aplicarse, que la ley no es una opción, sino que es una obligación, y a los trabajadores también les hemos dicho que tienen sus derechos y hay que reclamarlos y hay que tutelarlos nosotros como ministerio, pero también los trabajadores tienen sus propios deberes que cumplir. Así que en ese equilibrio, poniendo el Estado en función del gran árbitro, con igualdad de condiciones a los dos sectores, estamos trabajando bastante bien. Ministro, ¿y en dónde estaba desbalanceada la situación? ¿En qué aspectos? Bueno, el trabajador o trabajadora llegaba a interponer una denuncia, inmediatamente le informaban desde allí del mismo ministerio a la empresa y luego los empresarios hacían llamadas directas al despacho. Había un equipo especial solo para atender a los empresarios y de repente ya el empresario tenía escaneada
faxeada en aquel momento o por correo electrónico la denuncia que había llegado a interponer el trabajador o trabajadora. Cuando este trabajador o trabajadora regresaba a su empresa, ya lo estaban esperando para destituirlo, porque ya tenían todo escaneado. Y además de eso, el ministerio se quedaba con perfil bajo, no daba... Yo recién llegado tuve una experiencia, fue que llegó una señora, y esa señora iba por parte a poner una denuncia con una empresa de seguridad. Y resulta que me dijeron que había una señora llorando, que quería que la atendiera. Le digo a la viceministra y la viceministra la atiende. Luego me dice la viceministra, no, tiene que atenderlo usted, ministra, es un caso bien delicado. Cuando yo la atiendo, me dice, es que lo que pasa es que acá en el ministerio ya enviaron información a la empresa. Y es una empresa de seguridad. Y me han amenazado que retire inmediatamente la denuncia. Que si no voy a tener dificultades. Pero lo peor no es eso. Han ido a tocar el colegio donde estudia mi hija y llegaron unas personas a querer traer a mi hija, que decían que iban de parte mía, y no es así. Entonces ahí inmediatamente lo que hicimos que nos comunicamos de forma directa con el dueño de la empresa y le advertí que si algo le sucedía a ella o a su familia, que yo inmediatamente lo iba a informar a la fiscalía, al fiscal general y también al ministro de Seguridad Pública, y que él tenía que responder por eso. Casos de ese nivel se daban de forma permanente. Otro caso que nos sucedió es que inspeccionamos una empresa grande y cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, en la noche se va a hacer la notificación mañana. Habían 10 hallazgos encontrados. Entonces yo tomé la decisión y dije, no notifiquen mañana, esperemos 2 días. Cuando nosotros esperamos esos 2 días, la empresa el siguiente día envía y dice, estoy respondiendo ante la inspección que ustedes ejecutaron y los hallazgos que ustedes encontraron son estos, así que yo acá voy a empezar a resolverlo. Y nosotros no habíamos notificado todavía. Eso nos pasó casi el primer año. Una situación bien complicada, pero prácticamente estructura. En Santa Ana desmantelamos una estructura que prácticamente andaban trabajadores de higiene y seguridad ocupacional sacando diagnóstico en la empresa, le decían que no funcionaba como estaba, que debía de corregirse, pero que además entregaban la tarjeta de la empresa que deberían de contratar. Luego nos enteramos, seguimos una investigación y nos enteramos de que eran unos hermanos de los inspectores que andaban en ese momento los que eran dueños de la empresa. Entonces no podemos jugar en esas condiciones. El presidente ha sido claro, el que quiera hacer dinero que se convierta en empresario y el que quiera ser funcionario público que sirva. No lo he hecho esto muy público porque también, primero, permito respetar el debido proceso. Toda persona es inocente mientras no haya sido vencida en juicio, y estas personas tomaron la decisión mejor de poner su renuncia, porque si no nos íbamos a ir no solamente a temas eminentemente administrativos, sino penales. Y esas son muchas de las anécdotas que yo un día podría venir a contar acá que hemos encontrado, pero ya estamos mejorando. Usted puso como ejemplo ahorita a una empresa de seguridad. Y se habla mucho sobre violaciones, digamos, a derechos laborales de las empresas de seguridad. De hecho, creo que usted lo ha dicho, ministro. Pero en términos generales, si son casi 1 millón de asalariados, ¿verdad?, los registrados, el grueso de los empresarios en El Salvador son buenos empresarios, cumplen sus obligaciones para con sus empleados. Contundentemente diría que 90-95% de los empresarios en este país cumplen la ley. Hay un 5% que no es nada despreciable. Estamos hablando que ese 5% tiene el 10% de todos los trabajadores de este país. Y los principales violadores de los derechos laborales en El Salvador son las empresas de seguridad, que están en outsourcing con las empresas de limpieza y otro tipo de rubro que es muy específico. ¿Por qué? ¿Por qué están como tan sueltos? O sea, ¿y cómo? Porque entiendo que vienen reformas o una nueva ley. Ellos crearon una ley especial, donde incluso lo ataban de manos al Ministerio de Trabajo. Crearon una ley. Vamos a ver, esto es un poco complicado. La inseguridad en El Salvador era lo más grave del país. Era el problema más grave del país. Como opción y como alternativa, los diputados de Arena y del FMLN crean una ley especial para las agencias de seguridad privada.
Casualmente, muchos diputados y muchos funcionarios del partido Arena y partido FMLN eran y siguen siendo propietarios de empresas de seguridad. No solo crearon las empresas de seguridad como una opción para resolver el problema de inseguridad en el país, sino que crearon un régimen especial. Hicieron una ley especial en la Asamblea Legislativa. Ese régimen especial no deja de inhibir bastante el funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Nosotros cuando llegamos, los diputados actuales, en sus primeros 15, 20 días, me dijeron, mira, ayúdanos un poco con esto de la ley. Porque nomás nos hemos sentado y todo el mundo está diciendo que las empresas de seguridad son violadoras de los derechos laborales. Mandé un equipo técnico, 20 días aproximadamente, a decirles desde la A hasta la Z todo el abecedario del diagnóstico del problema, de la situación actual y cómo se resolvía modificando eso. Eso estamos hablando hace 2 años. Así que se presentó todo en la Comisión de Trabajo y por el momento la segunda pregunta de ustedes va a ser cómo está esa ley. Aquí de hecho Manuel Ventura dice, buenos días, me le preguntan por favor al ministro si no hay forma que se presione a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa para que aprueben la ley de seguridad privada, a la cual usted se está refiriendo, ministro. Exactamente, sigue en estudio, según dice, en la Comisión de Trabajo. ¿Por qué no avanza, ministro? No sé, habría que preguntarle a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa por qué no avanza, pero lo cierto es que a mí me citaron incluso en una última reunión y casualmente en ese momento que me citaron estaba una organización que representa a los empresarios también que creo que es correcto invitar a todas las partes. A los sectores. Pero después de ahí se frenó, después de esa reunión, y yo sí creo que para llevar justicia integral a los trabajadores debemos de reformar esa ley. Y lo que ahorita nos permite a nosotros, lo estamos haciendo. Ejemplo, hay empresas de seguridad que hacen que sus trabajadores trabajen más de 72 horas corridas. Y si el guardia de seguridad no llegó, le hacen que corra otras 72 ¿Qué doble horas. turno? Doble turno, no hay pago de horas extras, no hay pago de nocturnidad, no hay derecho laboral. A mí me partió el corazón una experiencia que tuvimos. Todavía estaba el tema de pandillas bien fuerte y asesinaron a un militar, y ese militar era hijo de un trabajador de una empresa de seguridad. Esa empresa de seguridad ni siquiera le permitió ir a despedirse, a velar a su hijo, ni mucho menos ir al entierro. Así tratan muchas de las empresas de seguridad a sus trabajadores. ¿Qué me corresponde con lo que tengo ahorita de ley? Es llegar, encontrar el hallazgo, aplicar la multa, aplicar la sanción. Pero un correctivo integral para resolver, y esto que no se siga repitiendo, está en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Mencionó también a las compañías de outsourcing de limpieza. Sí. Que también dice usted que se cometen muchas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sí, nosotros hoy en pandemia teníamos un outsourcing que tenía unas empresas de seguridad y de limpieza en el Seguro Social, y en plena pandemia, pues los compañeros de allí del Seguro Social tenían que darles mascarillas, equipos de seguridad a la pobre gente. Cuando la limpieza era el tema más integral y el foco más cercano de una contaminación. Y en los momentos difíciles que no había medicamento, no teníamos vacunas, no teníamos absolutamente nada, esa gente estaba luchando entre la vida y la muerte, y ni siquiera aguante, absolutamente nada. Y nuestros compañeros del Seguro Social, ellos les tenían que entregar mascarilla y otro tipo de cosas, porque ni siquiera eso le da. No, eso es injusto. Ministro, pero la ley actual, o el código, no sé qué será, permite, avala al Ministerio de Trabajo para sancionar este tipo de acciones, me imagino. Exactamente, sanción. Y en ese momento, que por cierto, las multas máxima era 57.14, Diana, porque el Código de Trabajo comprende de hace 50 años. Y últimamente es que los diputados tomaron la decisión de incrementar las multas, pero yo lo que tengo es el brazo coercitivo de multar, pero no de corregir integralmente este tema en las empresas de seguridad que estábamos hablando. Y bueno. Sí, porque si me toca pagar una multa, por decir algo, una empresa de $500, pero es que no se trata de pagar la multa, ministro, sí, se trata de que esto corregir, no suceda. Corregir.
Y lo otro, que si iba a gastar, supongamos, $500, $600 en prestaciones de un trabajador, iba a pagar 57.14, el empresario tomaba la decisión mejor de pagar 57.14. Y la ley o el código no le permite al ministerio corregir la situación, que pague la multa y corregir la situación. En términos generales sí, decimos, mire, tiene que resolver estos hallazgos, pero en términos de la empresa de seguridad como tal, estamos atados a una ley que crearon los diputados de Arena del FMLN, y que por cierto ellos mismos eran muchos de ellos eran dueños y propietarios de las empresas de seguridad. Entonces esta nueva ley que está en estudio en la Comisión de Trabajo, en teoría lleva corregido, por lo menos lo que nosotros entregamos como Ministerio de Trabajo a la Comisión es corregir absolutamente todo esa injusticia social que se está dando. Bueno, pero entonces hay que hacer el llamado ahí a la Comisión de Trabajo para que... Pero y teniendo el apoyo que se tiene por parte de Nuevas Ideas, ministro, ¿por qué no avanza? Yo el tema eminentemente político trato de separar dos cosas, una cosa el funcionario y otra cosa el tema eminentemente político. Como funcionario mandé un equipo full time a estar apoyando la Comisión de Trabajo. Como funcionario y como ministro solicito siempre que nos entreguen esta ley lo antes posible para llevar justicia a los trabajadores que hoy por hoy están sufriendo, y además que corrige una cosa sumamente vergonzosa, porque permitieron que la delincuencia creciera en El Salvador, luego como opción construyen las empresas de seguridad y todavía crean una ley especial. Yo sí espero que los diputados en términos generales recojan el espíritu de esta ley como se ha planteado y que llevemos justicia a los trabajadores. Yo lo voy a seguir diciendo, Diana, en esta cabina y en cualquier otra cabina pública voy a seguir diciendo, tiene 2 años de estar la ley ahí y no avanza. Muy bien. Hay varios comentarios. Yo quisiera pasar a otros temas que tienen que ver también con el ámbito de trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Mencionó, bueno, usted viene del sector sindical. ¿Cómo está hoy por hoy, digamos, el sindicalismo en El Salvador y si ha cambiado en cuanto a, porque antes muchos eran como organizaciones que servían directamente a partidos políticos, vaya. Sí. Era bien obvio que habían enlaces o relaciones bien cercanas. ¿Eso ha cambiado? ¿Cómo es ahora el sindicalismo en El Salvador? Bueno, porque hoy usted está del otro lado. Sí. Uno puede sentarse en una silla distinta. Lo importante es no olvidarse de dónde viene. Yo creo que Dios nos mandó adelante al FMLN, Tony. Yo eso le digo al presidente siempre. Digamos que la forma como conducía Arena el país, hasta cierto punto tenía razón. Arena era un instituto político conformado precisamente por los poderes económicos y fácticos de este país, y servía a ellos. Cuando el FMLN llega, las grandes mayorías de este país consideraron un cambio. Es más, la palabra cambio fue el eje transversal para esto, para su campaña. Ese cambio exactamente no llegó, porque precisamente, y eso lo criticamos mucho, que una cosa era andar en las calles, en las marchas, gritando la justicia por el pueblo, y otra cosa cuando ya uno se pone un chaleco de funcionario. Y ya como funcionario le gustaba estar tomando tacita de café con los grandes y poderosos de este país. Que por cierto, esos poderosos le dicen que son grandes amigos cuando estás en el cargo. Pero cuando tú no estás en el cargo no te contestan el teléfono. Sí. Eso pasó el FMLN. El FMLN se enamoró bastante del tema de poder. Hoy, que nosotros llegamos, eso hemos hablado con el presidente, que Dios nos mandó adelante el FMLN precisamente para no hacer lo que ellos hicieron. Yo sigo manteniendo una relación súper estrecha con el movimiento sindical. Yo no puedo olvidarme de dónde vengo. De repente puede haber incluso un rumor, miren, fíjense que el movimiento sindical se jacta porque tiene contactos en el gobierno. Y yo les digo, pues yo no soy contacto. Entonces, yo vengo del movimiento sindical. No soy un contacto, a lo mejor sea otro, pero yo no soy un contacto. Yo vengo de ahí y no puedo olvidarme de dónde vengo. Además, estos cargos son cargos temporales, y uno no hay que olvidarse de dónde viene. Donde comía antes hay que seguir comiendo.
donde transitaba antes, hay que seguir transitando. No hay que cambiar. La relación es sumamente estrecha. Estamos posicionando el movimiento sindical incluso ante la comunidad internacional. Les he dicho que ya el movimiento sindical debe replantearse. Antes nos tocaba cerrar una calle, porque no había otra forma que llegar a los medios. Perdón a ustedes que son periodistas, pero la forma de que un medio garantizáramos que llegara era precisamente cerrando una calle. De lo contrario no nos hacían caso. Era la estrategia del movimiento sindical para hacer llegar medio y para que saliera ante la opinión pública el problema que tenía. Aunque el título del medio era Vándalos cerrando calles. Y luego después hay un pedacito de lo que nosotros queríamos, pero por lo menos algo se hacía sentir. Hoy se han diversificado las comunicaciones. El movimiento sindical necesita leer, que no necesita ya cerrar una calle. Porque esa calle, si bien es cierto, uno quería golpear a veces a nivel político, pero la señora que venía con el canasto, con pipianes y con productos perecederos, era la que le tocaba regresarse. Y al final quien perdía era otra persona pobre, igual que nosotros. Hoy les hemos dicho, y además tenemos un diplomado en el Ministerio para el movimiento sindical, se llama Diplomado de Cuadros Estratégicos del Movimiento Sindical. Y una cosa que les digo de forma permanente, es que no pueden convertirse en andamiaje de un gobierno. No pueden convertirse, no pueden manejar la agenda de un gobierno. Mantener relaciones con un gobierno es obvio para el movimiento sindical, pero no pueden ser un andamiaje, ni mucho menos una escalera como siempre han utilizado el movimiento sindical. Lo que debe de ser el movimiento sindical es propositivo, debe de leer la realidad del contexto nacional e internacional y subirse en ello. Ellos están yendo incluso a Ginebra, Suiza, a dar su postura como movimiento sindical ante el mundo. En junio la OIT lleva su asamblea general donde participa todo el mundo, ahí están ellos presentes. Recientemente acaban de tener una visita de un sindicato súper poderoso de México que se llama ASPA, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, poderoso. Cuando yo entré al local del sindicato de pilotos, está más equipado que el Ministerio de Trabajo de El Salvador, y gente con mucha lectura. Incluso ahí ellos tienen incluso hasta ponentes de Georgetown en temas políticos. Y yo lo que aspiro que el movimiento sindical crezca cuantitativamente, pero aún más crezca cualitativamente. Y me siento preocupado que no crezca en lo que yo quisiera crecer, porque prácticamente a mí personalmente me queda quizás un año o menos, ¿verdad? En el momento que Dios y el presidente definan. Hoy soy ministro Tony, mañana me pueden estar entrevistando como Rolando Castro. Pero estamos garantizando de dotar todas las herramientas técnicas, tecnológicas, formativas al movimiento sindical para que dé un salto de calidad. Necesitamos un movimiento sindical fuerte, sólido, con principios, con valores, pero aún más con una cabeza política muy clara. Y cabeza política significa tener conocimiento político, no precisamente estar inclinado. Y la experiencia la tenemos. Los sindicatos que apoyaban a Arena, cuando Arena salió del poder, ya no existen. Los sindicatos que apoyaban al Frente, murió el Frente y muere el movimiento sindical. El movimiento sindical no tiene que estar dependiente de este gobierno. El movimiento sindical tiene que tener total autonomía. Y en eso estamos trabajando. Yo le digo que el Ministerio de Trabajo apoya hasta cierto nivel, pero las propias decisiones autónomas de ellos las tienen que tomar solos. O sea, apoyan las capacidades a desarrollar por un sindicato, por este diplomado que usted mencionaba. Sí, y además les estamos consiguiendo muchas ventanas a nivel internacional, porque acá, cuando uno no sale del país, es fácil que lo envuelvan en una burbuja de conocimiento, pero cuando tú sales y rompes la frontera, te enteras que el mundo es mucho más grande y hay un montón de cosas que se pueden hacer. El movimiento sindical producto que me acompañó a una reunión a Buenos Aires, Argentina, detectamos de que la UOCRA tiene un programa social, por ejemplo, de asistencia de salud. El movimiento sindical, la Unidad Sindical Salvadoreña, acaba de conformar su propio hospital. Tiene un centro médico. Ahí por el redondel Don Rúa, tiene ya su propio centro médico, donde están atendiendo especialmente a gente de la tercera edad, que son el padre o la madre de los afiliados a los sindicatos, porque el afiliado está en el seguro social, otros sindicatos que tienen seguros privados, pero a sus padres, a su madre no lo tienen,
Entonces ellos los están atendiendo. Están atendiendo incluso ya especialidades. Así que eso es lo importante, que está creciendo el movimiento sindical. Muy bien, son las 8:32. La producción nos pide pausa comercial. Diana Verónica, hay que hablar de los programas migratorios, migración laboral. Migración laboral, ¿verdad? Que y lo otro, bueno, estas nuevas acciones que han habido en torno a los las empleadas domésticas, ministro, y lo otro es la gira por el empleo. El otro movimiento que se está dando. De hecho, hay preguntas al respecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ahondar sobre estos temas, ¿les parece? Luego de una breve pausa comercial. Ya volvemos. Sabemos que tú y tu familia tienen muchos sueños que quieren hacer realidad. Para eso necesitas del mejor internet del país. Con Claro Hogar, recibe 50 megas por $30 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, la Liga Premier y línea fija. Contrátalo en tu tienda Claro más cercana. Con Claro, vas a la velocidad de tus sueños con la mejor red de internet de El Salvador. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Puma Energy te brinda combustibles de la más alta calidad certificados por Top Tier que otorgan un máximo rendimiento del motor con mayor limpieza y menor desgaste. Calidad para la más alta exigencia. Puma Energy. Parar, llenar, seguir. BAC presenta nuestra tarjeta Bio. Primera tarjeta sostenible de la región. Primera en el mundo que será compostada. Hecha con material de origen natural. Lo hacemos por ti, lo hacemos por el planeta. BAC. Llena tu verano de sabor con los nuevos postres Campero, helado batido y sundae mango tajín. Y el delicioso cheesecake con jalea de mango. Pídelos en restaurantes por tiempo limitado. Sabor Campero. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece, mi amor? ¡Un audio de papá! ¿Qué noticias nos tendrá? Amor, nos dieron el crédito. Vamos a poder comprar la casa. ¿Qué? ¡No lo puedo creer! Mi amor, te esperamos para celebrar. Con agilidad y confianza, nuestros créditos te hacen sentir la experiencia que te mueve a lograr lo que tanto has querido. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. De lo mejor de la naturaleza. Trigo, semillas y la mejor receta Lido. Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores. Original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza. Nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre Lido está junto a mí. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo de Lido no me olvido. COSAVI presenta el concierto más esperado en El Salvador. Scorpions Rock Believer World Tour 2023. Estadio Cuscatlán. 8 de abril. 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al presentar tu tarjeta Bright Diamond de COSAVI. Invita Claro y Huawei. Producen TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental. Budget Rent a Car. Scorpions en El Salvador es gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito. Un evento de Star Ticket. Para un empanizado tierno y suavecito por dentro y crujiente y delicioso por fuera, prueba con empanizador criollo de Rico Brand. Alimentos Rico Brand, donde la palabra es calidad.
¿Te dejaron esperando? Mejor marca asterisco 600, el número de atención de emergencias para asegurados de AXA. Asterisco 600, asistencia a toda hora, todos los días del año. En El Salvador, seguro se dice AXA. ¿Quieres combustible gratis? ¡Regístrate! Acumula puntos Texaco por tu compra y canjealos por combustible gratis. ¡Libera tu potencial! Texaco con Tecron. En Coaspae de RL, Betis Academy El Salvador. Inscriba a su hijo hoy mismo. Entrenamientos con metodología del Real Betis Balompié. Seguro para jugadores, equipación deportiva, visorías internacionales. 15 niños sobresalientes viajarán a Sevilla al final de temporada. Requisitos: de 5 a 18 años mixto. Ser hijo de asociado. Llame al 7740-8919 o pregunte en nuestras 6 agencias. Betis Academy El Salvador, en Coaspae de RL. El sabor del verano a McDonald's. Sí, ya lo veía venir. Con los nuevos postres, McFlurry mandarina crocante, pastel blueberry con crema y sundae de mandarina. Sí, ya lo veía venir. Disfrútalos por tiempo limitado. La calidad de Puma Energy está aprobada por Top Tier, el sello de calidad avalado por los principales fabricantes de automóviles del mundo que garantiza mayor limpieza y menor desgaste y el máximo rendimiento. Puma Energy, parar, llenar, seguir. Hola, soy Claudia y soy odontopediatra. Durante la pandemia tuve que cerrar la clínica por 1 mes y medio y no sabía cómo enviarles el pago a mis colaboradores que son como mi familia. Con Davivienda aprendí que abriendo cuentas digitales podía enviarles su sueldo a tiempo y para suplir sus necesidades. Detrás de una gran empresaria hay un banco que la respalda. Presentamos el programa Mi Empresa Mujer de Davivienda. Soluciones para seguir creciendo. Si su empresa califica como pyme, solicite su crédito en www.davivienda.com.sb. Davivienda. Contamos con asesoría y garantías que facilitan el acceso al financiamiento. ¿Quieres subir el nivel de tu empresa? Ahora es tu oportunidad de ubicarla en el eje más desarrollado de San Salvador. Millennium Plaza te ofrece espacios en su torre corporativa, espacios de coworking, áreas comerciales y de restaurantes, para que tu marca alcance su máximo potencial. Más información en millennium-medioplaza.com o en redes sociales. Ubicado en el Paseo General Escalón, frente a Galerías. Millennium Plaza, tienes que vivirlo. Date el ambiente que mereces con el estilo de All-ins Home. Todo lo que necesites para convertir tus espacios del hogar en ambientes exclusivos, con salas, comedores, muebles auxiliares, lámparas, cuadros, muebles para dormitorio, alfombras, sillería, artículos para decorar y una línea de muebles para espacios pequeños. Todo con calidad garantizada y entregas a domicilio sin costo. Y ahora puedes tener una experiencia única en el showroom de Bamboo City Center de All-ins Home. Ven y vive los diferentes ambientes que inspiran y te dan ideas de cómo cambiar tus espacios. Dale a tus ambientes el estilo que se merecen. All-ins Home, Bamboo City Center. El corre, corre, el corre, corre, el corre, corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony. Seguimos conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Hay varios temas que tenemos que abordar y que quedaron pendientes y muchos comentarios también de la audiencia de Ana Verónica. Así es, aquí el número 3515 pregunta por el programa de migración laboral que últimamente pues se ha estado hablando para ir a trabajar en el extranjero y la gente quiere saber qué se necesita, a dónde buscan información, cómo funciona y también la gira por el empleo. Pregunta el número 4460, ministro. Aquí también está el número 3227, dice: trabajé en una institución, había un atraso en la indemnización y el ministerio me ayudó de forma diligente, ya me resolvieron, así que muchísimas gracias. ¿Cuál es la situación del programa de migración laboral, ministro, y de la gira por el empleo? ¿Y qué se tiene que hacer para aplicar? El programa de migración laboral inició un poco cuando nosotros en el mes de junio recién habíamos llegado, posteriormente como 2-3 meses quizás de estar en el gobierno,
vimos aquella foto trágica donde un compatriota nuestro murió con su niña cruzando el río Bravo en su camisa, que fue una foto que prácticamente recorrió el mundo entero. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y a qué hemos venido a estar de ser funcionario público y no hacer algo? Es así como yo sostuve la primera reunión con la Embajada de los Estados Unidos y empezamos a trabajar. Fui 2 veces a Washington para agilizar este proceso y finalmente, claro, todo con el apoyo y el respaldo del presidente Nayib Bukele, y luego hicimos un evento público acá en El Salvador donde ya se firmaba el convenio entre Estados Unidos y El Salvador. Empezamos a enviar con la visa H2A y H2B, que una tiene que ver con el tema, la A tiene que ver con el tema de agricultura y la B tiene que ver con el tema de construcción y más abierto, incluso técnico. Luego, posteriormente, yo tuve problemas bien fuertes con la gente de Estados Unidos, consideré que era injusto y yo no me iba a quedar callado y di mi postura pública. Y no solo di mi postura pública, pedí incluso que la señora que estaba acá se fuera del país. Y que conste, lo hice a título personal. A raíz de eso, se toma la decisión que el programa de migración laboral con Estados Unidos lo manejara Cancillería y no yo. No es justo estar en una mesa tomando café y hablando de temas de binacionales con un actor que te está denigrando y te está golpeando. Entonces se tomó la decisión que pasara a Cancillería y en este momento Cancillería tiene muy buen trabajo con Estados Unidos, con el programa de migración laboral, y ya tenemos cerca o arriba de 4,000 trabajadores en Estados Unidos. 4,000. Sí. Hoy por hoy. Sí, pueden andar entre 3,000 y 4,000. En trabajos agrícolas y de construcción, digamos en términos H2A y H2B. Términos generales. Sí, en términos generales. Y se siguen enviando, nosotros nos quedamos con el resto del mundo, con Canadá y con el resto del mundo, a tal grado que hice una gira el año pasado a Europa y estamos queriendo firmar un convenio binacional igual de migración laboral con España y con Italia. El de España ya nos mandaron el anteproyecto del proyectito para firmarlo y lo estamos revisando en este momento. Hay un montón de salvadoreños en Milán. Sí, la verdad yo me sentí sorprendido y también abogué por ellos en el momento sobre su estatus legal. Y gracias a Dios el ministro de Migración me dijo que no nos preocupáramos porque iba a haber un trato muy digno en el tema. Y exactamente en Milán nos dijeron algo que es muy, muy fuerte y muy grande. Nos dicen, cuando tú le entregas las llaves de la oficina a un trabajador o trabajadora, es porque depositas una confianza. En Milán mayoritariamente hay muchas mujeres trabajando en viviendas de gente de Italia y me decían, entregarle las llaves de tu casa es mucho más grande y más fuerte que entregarle las llaves de tu oficina a una persona. Que te cuiden la oficina es una cosa, pero que cuiden tu familia es otra cosa. Y en Milán hay mucha gente trabajando eso, muchas mujeres salvadoreñas. Hablamos por ellos y gracias a Dios el estatus legal lo iban a revisar para ver cómo se les ayudaba mayoritariamente. También en Milán hay gente técnica trabajando. Pero estamos a punto de firmar con estos 2 países convenio también. España, migración Italia. laboral. E Italia. Y en Canadá, ¿cuántos? Y el que va más avanzado de los 2 es España. En Canadá nosotros ya estamos trabajando. Hace un año enviamos el primer contingente para Canadá. Por cierto, vinieron en el mes de diciembre. Anduvieron acá de vacaciones. O sea, ya vinieron a chotear. No, ya de vacaciones. Y con los dólares. Y con dólares. Antes no lo podía decir. Pero esta gente que está yendo a trabajar a Canadá por 2 años. Canadá emite su visa temporal por 2 años. Ganan exactamente, Diana y Tony, ganan lo que un ministro gana en El Salvador. O sea, quienes van a trabajar en limpieza, en pintura, en agricultura, etcétera, ganan lo que nosotros ganamos. Y todos los gastos absolutamente son costeados por los empresarios. Todos. Allá lo único que gastan ellos solamente es en alimentación. Y el impuesto que les cae porque tienen todos los deberes y los derechos de una persona canadiense. Hemos enviado y quizás información bien precisa, y es la primera. Pasado mañana sale otro contingente para Canadá.
sea pasado mañana, vamos a estar enviando ya otro contingente para Canadá. Ahí estamos trabajando. ¿De cuánto es este nuevo contingente, ministro? Son cerca de 70 los que van. 70 personas. Sí. 70 personas y 70 familias. Sí, y ya vimos resultados. Hay resultados que rompen el corazón. En Santa Ana, en Occidente, seleccionamos una persona. Que esa persona, cuando lo mandamos a traer a la oficina, nos dijo que su hijo había ingresado en la escuela a la plataforma. El señor no lo sabía hasta que llegó su hijo a la casa a decirle, mira, has sido seleccionado del Ministerio de Trabajo para seguir el proceso. Cuando el señor llega, dice que tenemos problemas, que no podemos comunicarnos con él porque no tiene teléfono. Ahí en el ministerio, mis compañeros hacen una colecta y le compran un teléfono. Fuimos a conocer la casa. Era como comúnmente le llaman en el campo, un cuidandero, estaba cuidando 5 manzanas de tierra ahí, en una casita, que el otro problema que tenía era que no tenía energía eléctrica. A raíz de eso, él se cruzaba la calle para ir a cargar el telefonito que se le había comprado. Cuando salió ese contingente, a mí me dolía mucho el corazón, porque cuando lo fui a dejar al aeropuerto, con maletincitos un poco rotos, etcétera, y una situación de pobreza bien complicada. Ese señor, en un año estando en Canadá, compró la parte donde tenía su ranchito sin energía eléctrica, tiene su casa bien bonita ahorita, y compró las 4 o 5 manzanas de terreno donde cuidaba. Hoy él está en su 2º año en Canadá trabajando, y allá es un trabajador y acá es un microempresario. Tiene 4 personas trabajando, y lo mismo ha pasado algo en Oriente, pero allá fue con ganadería, compraron vacas. Y hoy que regresaron y me llegaron a visitar incluso, los veo ya cuando iban saliendo también de regreso para Canadá, y hoy las valijas que llevan son mejores que las que este ministro sube. Entonces, pásenme una. Un beneplácito que viera que venía con los Jordan Air. Nos pone nostálgico, porque le cambias la vida integralmente a esta persona. Ministro, pero vaya, de alguna manera, y lo hemos platicado con Reinaldo Albergue, nuestro asesor migratorio, aquí los miércoles, y es que como que les está cayendo el 20 a los norteamericanos, vaya, llámese estadounidense y canadiense, que hay un montón de trabajos que es este tipo de oportunidades migratorias de trabajo. Pues esto vendría a aliviar un poco la migración irregular. Por un lado. ¿Cómo se hace para que hayan más, verdad? Para que hayan más oportunidades, más cupos. ¿Y qué está pasando? Que en Canadá y en Estados Unidos no hay gente para cubrir muchas plazas laborales. Sí. Son 2 preguntas. Estados Unidos tiene un problema que allá manejan un subseguro de desempleo para los propios estadounidenses, que puede ser incluso indefinido, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere trabajar propiamente. ¿Y es un tema de la pandemia o después de la pandemia? La pandemia como que revivió aún más estos casos, pero Estados Unidos siempre ha tenido problemas para tener una mano de obra bastante eficaz y eficiente. Y obviamente mucha gente está trabajando en Estados Unidos. Hoy con este programa mandamos unos equipos a Alaska incluso en aquel momento, y me escriben porque siguen viajando. Ellos van 4 meses a trabajar, se vienen un mes, de ahí van otros 4 meses, y hacen en 4 meses lo que nunca pudieron ver hecho en un año incluso en el país. La verdad es que hay que ser claro, en El Salvador habían 2 tipos de problemas fuertes, estructurales, por lo que la familia salvadoreña salía de forma ilegal para cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos. Y era el tema de pandillas. La delincuencia obligó a mucha gente a salir en 24 horas de su casa y marcharse del país. Y la otra, un país con falta de oportunidades. Nosotros creemos que el tema de la delincuencia estamos a punto de erradicarlo con el programa o con los proyectos que el presidente tiene. Y golpear fuerte a las estructuras criminales está mandando un mensaje certero. La primera causa entonces la tenemos bastante controlada. Pero la segunda, un país con oportunidades, no se construye de la noche a la mañana. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, los crecimientos de empleo formal en El Salvador eran de 12.000, 13.000 nuevos empleos en El Salvador.
y esto es de poner mucha atención, 13.000, 12.000 y hasta 14.000 empleos al año producía este país. Pero por otro lado, producía muchachos de 18 años con edad económicamente activa y productivo, 100.000 al año. Tendríamos un déficit de 85.000 personas que querían empleo y no podían tener acceso. El 2021 nosotros cerramos con un crecimiento de 70.000 nuevos empleos y este año hemos crecido similar, entre 60 a 70.000 el año pasado. A pesar de eso, se sigue teniendo un déficit de 30.000 personas, aparte de una mora acumulada que viene de mucha gente. No es fácil construir en 5 años y combatir estos temas estructurales, pero lo estamos haciendo y lo estamos tratando de hacer. Y como una estrategia paliativa es que hemos buscado el tema del programa de migración laboral, que ya la gente no vaya a quedar en el río Bravo, que vaya a quedar en uno de los desiertos, arriesgando lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la vida. Hoy tiene la posibilidad un trabajador o trabajadora en este país de subirse a un avión en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Y no solo eso, lo llevamos nosotros al aeropuerto, lo subimos al avión y a la bajada del avión está nuestro equipo consular también esperándolo y lo lleva directamente a la empresa. ¿A dónde aplican para información? Porque incluso la misma embajada de los Estados Unidos dice Estados Unidos los está esperando. Sí. Pero a través de la migración regular. Sí. Hay anuncios para países del Triángulo Norte de tal cantidad de visas para poder trabajar. ¿A dónde aplican estas personas? Hay varias preguntas al respecto y también en la gira por el empleo, porque usted mencionaba, el otro gran problema es la cantidad de gente buscando trabajo y el número de lugares para emplearse. Y entiendo que la gira por el empleo ve precisamente ese tema. Estados Unidos, como repito, lo ve Cancillería. Nosotros, Canadá y el resto del mundo lo vemos nosotros y nosotros tenemos una plataforma mtps.gov.sb. Quizás nuestro equipo de comunicaciones se los deja a ustedes acá. Ahí hay una casilla que se llama Programa de Migración Laboral. Ahí ingresa la gente. Es el primer vacío de datos. Ahí hay 3 pasos y luego, después de esos pasos, entra el proceso ya de selección de personal. Las empresas nos envían y nos dicen, nosotros tenemos 100 plazas vacantes. De 100 plazas nosotros mandamos 300, mandamos una terna por cada plaza. Es la empresa allá la que define, de las 3 personas que le hemos enviado, cuál es la persona que decide. Muy bien. Ministro, hay muchas inquietudes, muchas denuncias sobre, digamos, indemnizaciones que se pagan en plazo, sobre despido masivo de empleados que no les han indemnizado. ¿A dónde acuden? Principalmente retenciones del IS y lo que se tiene que enviar a las AFPs que no se realizan. Sí, el año pasado cerramos con 970.000 trabajadores formales en El Salvador, algo inédito y se ha logrado producto de las condiciones que se están generando en el país. De 970.000 hay 109.000 trabajadores en El Salvador que se llama brecha previsional. Eso significa de que mandan el dinero al Seguro Social y no lo mandan a las AFP. Esta brecha previsional no solamente es un daño administrativo ni una falta administrativa, sino es un delito penal. En el mes de diciembre fuimos a denunciar arriba de 1.200 empleadores que son los responsables de esta evasión previsional. Entiendo que Fiscalía ya está haciendo los cobros por la vía forzada e incluso ya hay algunas personas detenidas, algunos empresarios detenidos. Esto no se puede tolerar porque esto es un golpe irreversible a los trabajadores. Y por eso decimos, lo único que tenemos que ponernos de acuerdo con los empresarios es cumplir con la ley. Muy bien. ¿Para denuncias, ministro? Nosotros tenemos varias fuentes. ¿Cuál canal? Nosotros tenemos el call center 130 que pasa habilitado 24 horas al día, número 1. Número 2, tenemos todas nuestras plataformas de redes sociales. Y número 3, tenemos nuestras 14 sedes departamentales en todo el país que muy bien pueden llegar de forma directa o física. Las denuncias pueden ser dando todos sus datos o también pueden ser anónimas para que guardar la seguridad del trabajador o trabajadora. Muy bien. Ministro, se nos terminó el tiempo, hay mucha inquietud de la gente, por eso le preguntaba todas estas coordenadas y obviamente esto nos da paso para una nueva conversación más adelante. ¿Le parece? Con el mayor de los gustos y quizás deberíamos de definir un tema en especial para desarrollarlo de forma completa.
me preguntaron la gira por el empleo y otras cosas más que se quedaron ahí en el tintero, pero con el mayor de los gustos, en base a su invitación y su agenda, con el mayor de los gustos estaría presente para desarrollar estos temas. Siempre bienvenido, gracias. Y gracias también a la gente que ha estado participando. Si ustedes quieren volver a escuchar, ya vino el desayuno también, ministro, San Martín. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.